La mecánica de suelos tiene una historia muy significativa del cual desde la dinastía 8000 a.C. se dan recomendaciones para construir los caminos y puentes. En el siglo XVII trae las primeras contribuciones literarias sobre la ingeniería de suelos y en el siglo XVIII marca el conocimiento de la ingeniería civil, de la cual hasta el día de hoy esas contribuciones fueron y son empleadas en la mecánica de suelos que conocemos. A continuación hablaremos de algunos ingenieros que aportaron en el estudio y el entendimiento del suelo. En 1963 publicó el primer libro llamado El Tratado sobre las construcciones de carreteras de Francia. En el año de 1716 escribió el primer libro sobre la construcción de puentes, del cual estudió las pendientes naturales de los suelos cuando reposan en una pila, para la formulación de los procedimientos de diseño de muros de contención, donde la pendiente natural es lo que conocemos como el ángulo de reposo, y según sus estudios, la pendiente natural de la arena linda y seca era de 31 grados y 45 grados. Y de igual manera, él presentó una teoría para el diseño de muros de contención como parte de observación. Ruth pasó muchos años desde 1930 hasta 1938 viajando a diferentes países, realizando pruebas en el suelo y roca para determinar cómo se deberían construir ciertas estructuras como puentes y presas. Gran parte de este trabajo se realizó junto a su esposo. Ella lo ayudó en su trabajo editando sus artículos, haciendo cualquier investigación adicional necesaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ruth comenzó a interesarse por el deterioro del cemento. Recibe el premio Clemens Herschel por su trabajo sobre la similitud entre el deterioro del hormigón y la erosión de la roca. Este artículo aparece en la revista de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Boston en 1950. Su trabajo fue crucial en el desarrollo inicial de las carreteras y puentes, ya que se le asignó la tarea de determinar formas de combatir los efectos del deterioro en el concreto, una tarea en la que le destacó y abrió el camino de la forma moderna de construir puentes. En el siglo XX, la mecánica de suelos aún era una materia con pocas bases a comparación de otras, hasta que, en 1925, Terzaghi, después de su largo trabajo de investigación sobre el comportamiento de los suelos, publicó el Edvard Mechanic, célebre libro que contenía las teorías básicas de tensiones, límites, teorías de consolidación de suelos, entre otras. A partir de este, se toma punto de partida para la mecánica de suelos como materia importante en la ingeniería geotécnica. Nosotros vamos a hablar de los principales minerales formadores de roca, y el primero sería los sulfatos, que es una combinación de ion sulfato con cualquier elemento, y un ejemplo de estos es la varita, del cual son muy densos. Después son los carbonatos, donde es una fuente de cemento y es el segundo grupo de formar rocas. También es un ion carbonato con cualquier elemento. Y dos ejemplos claros para los carbonatos son la caliza, que es sedimentaria, y el mármol. Los otros minerales formadores de rocas son óxido y hidróxidos, que es una combinación de oxígeno con cualquier elemento, y los ejemplos más claros son limonita, magnetita, oligita y wolframita. Para los silicatos es una combinación de ion silicio con cualquier elemento y es el principal mineral formador de roca. La meteorización física consiste en romper la roca en pequeños fragmentos causados por factores ambientales, y la meteorización química son cambios que involucran la roca y estas se transforman en nuevas sustancias o minerales químicamente. Los tres tipos principales de meteorización física son la abrasión, gelifacción y termoclastia. La abrasión es un raspado mecánico y puede ser causada por varios factores. Básicamente, estos factores rompen la roca cuando el agua, las olas, los glaciares, la gravedad e incluso las plantas y los animales hacen efecto en la roca. La gelifacción ocurre cuando el agua se expande a medida que se congela y esto puede causar que la roca se rompa. Y por último, la termoclastia es un tipo de clima en el que el calor y los cambios de clima hacen que la roca se expanda y contraiga, y esto puede ocasionar que la roca se rompa. Para la meteorización química, es un cambio químico que se debe a una nueva sustancia, y son tres tipos principales. La primera es la oxidación, que ocurre cuando el oxígeno se combina con el ion de la roca y crea un nuevo compuesto cuando el hierro reacciona con el oxígeno formando óxido de hierro, y esto debilita la roca. El segundo es la hidrólisis, que ocurre cuando el hidrógeno o el hidrato reemplazan el ion y crean una nueva sustancia. Y por último, la carbonatación es el proceso de mezclar el agua con el dióxido de carbono para producir ácido carbónico, y este ácido descompone y debilita las rocas. Un ejemplo claro son las cuevas. El reino animal y vegetal son los responsables de la meteorización biológica o meteorización externa. Sobreviene, por ejemplo, por la acción de ciertas raíces que, junto con los ácidos orgánicos y el agua, modifican la anatomía de las rocas. Esas raíces se meten en las grietas y actúan como cuñas, proporcionando la fractura de las mismas. También está por acción de los animales, que contribuyen a la meteorización física y biológica. Estas criaturas, que excavadoras desde la superficie de tierra hasta topos, abren grietas y mueven fragmentos de rocas. Y en el siglo pasado los humanos se han convertido quizás en el agente más energético de la meteorización física del planeta. Cuando se excava canteras, cimientos, minas, y volando destruimos y desplazamos rocas que de otro modo podrían haber permanecido intactas durante millones de años.
Existen dos tipos de suelos, suelos residuales y suelos transportados. Los suelos residuales son aquellos suelos productos de la metalización física y química de las rocas que yacen sobre su roca parental. Como resultado de la descomposición in situ, se forma una secuencia de horizontes. En el primer horizonte se encuentra una acumulación de materia orgánica, con nuevos minerales y sin vestigios de la estructura heredada de la roca parental. A medida que avanzamos, las características propias de la roca madre van apareciendo gradualmente y un nivel de metalización más bajo hasta llegar al último, donde encontramos la roca fresca con bloques perfectamente entrabados. Ya que estos suelos necesitan de una metalización intensa, los climas en los que se encuentran son generalmente tropicales húmedos, por lo que son muchas las partes del mundo en las que son encontrados. Generalmente, las partículas de los suelos residuales consisten en cristales de mineral metalizado que se rompen. Estos suelos se caracterizan por ser muy finos a la hora de ser trabajados, por lo que es común tener problemas de estabilidad en una obra con su presencia. En Colombia, son muy comunes y son la causa de varios problemas en la ingeniería. El otro tipo de suelos son los transportados. Estos son formados por materiales provenientes de lugares separados. Primero pasan por un proceso llamado erosión. Las partículas que forman estos suelos son sustraídas por procesos geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua. Luego son transportados por estos agentes y depositados, dando lugar a suelos lacustres, aluviales, glaciares, eólicos y antrópicos. Los suelos aluviales y lacustres son dos tipos de suelos formados en fuentes hídricas. Varían en composición y en tamaño dependiendo de cada uno. La diferencia entre estos proviene principalmente de la energía en la cual sus aguas se mueven. En el caso de los aluviales, son formados por partículas desplazadas a altas energías como ríos y quebradas. En los lacustres son formados por aquellas partículas depositadas suavemente en aguas quietas. En los aluviales, los fragmentos y partículas tienen una granulometría muy variada, y dada la energía de transporte, se redondean a causa de la abrasión a la que son sometidos. Debido a esto, no tienen muy buenas propiedades de fricción. A diferencia, los depósitos lacustres corresponden a suelos de grano fino con predominio de tamaños limo o arcilla. Frecuentemente, presentan estructuras laminadas en niveles muy finos, siendo generalmente muy blandos. Los suelos aluviales son depositados por acción de la gravedad. Mediante los procesos de remoción en masas en laderas, se desprenden fragmentos de rocas junto con partículas pequeñas de minerales, harinas, limos y arcillas, que se van acumulando poco a poco en la parte media y baja de las laderas, creando acumulaciones de fragmentos angulosos y heterométricos, generalmente de un tamaño grueso, englobados en una matriz limo-arcillosa. La resistencia de estos materiales es baja. Los suelos eólicos son aquellos suelos transportados y depositados por acción del viento, en zonas áridas donde la arcilla es escasa y las coberturas son muy pobres. El suelo arrastra partículas de arena y limo en un proceso llamado saltación eólica. Pueden formar dunas de arena o loes dependiendo del tamaño de sus partículas. Los loes tienen baja plasticidad y en la construcción se pueden consolidar y sufrir asentamientos si se humedecen. Los suelos glaciares son aquellos desalojados, transportados y depositados por acción del hielo. Las masas del hielo poseen cavidades que se llenan de agua y junto con ella, en contacto con el terreno menos frío, lubrica la base de los mantos facilitando la traslación. Su composición es muy heterométrica. Bloques y fragmentos gruesos en general constituyen buenos materiales de construcción. Y por último, los suelos antrópicos. Estos son aquellos que han sido hechos por el hombre. Son particularmente grandes en la actualidad e incluyen botaderos de minería y rellenos sanitarios. Entre todos, este se considera el peor suelo para ser trabajado en la construcción, pues no tiene una buena compactación, puede contener materiales degradables y su estructura es muy ordenada. Todos estos conceptos son indispensables para entender el comportamiento mecánico de los suelos. A consecuencia, si no se toman en cuenta, pueden ocurrir catástrofes en la ingeniería. Uno de los problemas más comunes son la remoción en masas. Un claro ejemplo de remoción en masa fue el desastre de 1987 en Villatina, Medellín. Fallecieron alrededor de 450 personas por el deslizamiento en masa de una ladera. Hay varios puntos que conjuntaron, de los cuales se atribuye principalmente al tipo de suelo, su humedad y su composición mineralógica. Esta ladera estaba conformada por un suelo residual limo-arcilloso que cubría una roca descompuesta y muy fracturada, lo cual creaba la inestabilidad precedente reflejada en grietas de tracción y antiguos escarpes, relictos y depósitos de vertiente. El coluvión se deslizó de la parte superior de la montaña con aproximadamente 20.000 metros cúbicos de volumen de material limo-arcilloso muy húmedo. Se suma una naturaleza suelta y condición húmeda de los suelos residuales debido a las filtraciones altas de la montaña y por último la presencia de un sistema de diaclasas, rellenas de talco y clorita paralelo a la ladera, el cual podría explicar en parte el componente traslacional del movimiento. De cimentación, nosotros encontramos un caso en Bogotá, que es el conjunto Polo Club conocido como las Torres de Pisa colombianas. Estas torres de 4 pisos de altura fueron edificadas por la constructora Manrique Compañía en el año de 1962 y se destinaron a viviendas multifamiliares
y hoy en día, aunque sigue con el mismo problema, viven 72 personas en 2 departamentos. El principal problema de esta edificación es que presenta falencias en el ámbito estructural, evidenciado en la inclinación de los edificios, y esta problemática está sofocada en múltiples variables, como las deficiencias en estudios freáticos, la insuficiencia en la respuesta estructural y la transformación del entorno inmediato, donde se optó por escatimar en gastos de cimentación por la negativa económica en el momento de realizar los estudios y presentar unas cimentaciones adecuadas para la zona. La única solución que en este momento los que viven en el edificio son como se hizo en México para la Catedral Metropolitana, en la Ciudad de México, donde también presentaban falencias estructurales que comprometían la estabilidad de la construcción, entonces donde se propuso reforzar las portadas laterales, las cuales permitían afianzar la estructura. Un claro ejemplo de estructuras de contención fue el hundimiento en la carrera 11 con calle 98 en Bogotá, donde se debió a las fallas que hubo en las obras de excavación del edificio Green Office, de la cual 35 técnicos de la Universidad Nacional hicieron un estudio 3 meses después del hundimiento de la edificación, del cual el factor desencadenante fue la excavación que se hizo para los sótanos de la edificación, y que también los procesos constructivos fueron acelerados y que se apartaron del protocolo inicial de construcción establecido por la misma constructora, lo que provocó que el terreno circundante se moviera hacia el agujero, y el terreno que rodeaba la pantalla o el muro de excavación se deslizó hacia el hueco dejado por la extracción de tierra y produjo el desplazamiento de los suelos vecinos. También se consultó al ingeniero geotécnico Vicente Amortegui, consultado para preguntarle por qué había pasado esto, y él explicó que en el sector de la carrera 11 con 98 se caracteriza por ser un terreno de suelo blando. Están los valles en talud. Un desastre muy significativo ocurrió en Italia, Valdis Saba, en 1985, cuando 2 presas de Jales colapsaron matando a 268 personas, arrasando edificios y puentes. El colapso se produjo por la inestabilidad del talud. Estudios aseguran que el suelo era totalmente inadecuado para sostener las presas, pues había filtraciones. El mantenimiento de los tubos estaba en mal estado y lo principal, la inclinación del talud estaba muy lejos de la inclinación adecuada. Todo esto produjo el derrame de aproximadamente 180.000 metros cúbicos de lodo.